Si el segundo grupo de medidas no alcanzan para bajar estos casos amesetados pero muy altos de la ciudad, naturalmente vamos a tener que hacer algo. Estamos en una situación crítica y que necesitamos, es una medida drástica, una medida de 15 días de seguir con un cierre muy fuerte de la restricción de las personas y por lo tanto del virus. Acá no hay control. Vos podés salir ahora que querés y no hay policía. Y federales como Gendarmería, Policía Federal y nada de eso no tenemos. O sea, no ha llegado todavía a Merlo. Era la nómina que nos dio el PAMI a nosotros. Cuando empezamos a contactarnos verificamos gente que estaba fallecida, pero que estaba en la nómina. Gente que tenía los datos erróneos, pero que estaba en esa nómina. Son tiempos muy difíciles que no se resuelven haciendo política en este contexto. Pensemos en trabajar juntos. Olvidémonos por un rato de las diferencias, que cada uno toque su instrumento, pero hagamos el esfuerzo de tocar una sinfonía. ¿Qué tal? Buenas noches. La rosca. Se fue Morales Solá y llegamos nosotros. Así, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Eduardo. Pablo. ¿Cómo están? Buenas noches. Yasmín. ¿Cómo les va? Bueno, es recurrente, es reiterativo, pero no tenemos más remedio. La pandemia es el eje de la realidad argentina, del mundo, por supuesto, y de la realidad argentina también. Y a partir de ahí, toda la onda expansiva que tiene en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales y en términos de qué nos espera para los próximos días, sí, aparte, o para las próximas semanas. No, y aparte en momentos de mucha tensión, ¿no? De mucha efervescencia, sí, mucha ansiedad en torno a lo que puede llegar a pasar. Hay medidas que se están gestando, pero aparte, Diego, los datos de los últimos, diría, de las últimas 2 semanas. Sí, sobre todo las últimas semanas. Las últimas 2 semanas realmente nos pusieron a todos en mucho más alerta de lo que ya estábamos, ¿no? Hoy hubo una cantidad de reuniones. Nosotros después vamos a charlar sobre este tema, afinando un poco lo que pueden ser toma de decisiones, yo diría, entre miércoles y jueves, no antes, en función de los números que vayan llegando en estas horas. Bueno, y a propósito de afinar medidas y de ver qué pasa, está con nosotros el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni. Gracias por estar, ministro. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él. Relajadamente de qué es lo que piensa. Ayer, ahora se la voy a comentar, ayer escribió una nota en un portal, en el portal Infobae, no tengo por qué no decirlo. Pues hay que anoté un par de cosas. Después se la vamos a preguntar. Mientras vamos, vemos la placa de hoy de los datos, de cómo está el tema de la pandemia. Ahí lo tenemos, en las últimas 24 horas, 18.793 casos. Ya estamos en 2 millones, casi 2.900.000 de casos de contagios. Recuperados muchos, 2.542.000. 443 fallecidos en las últimas 24 horas, notificados. Y el total de muertos ya están por encima de los 62.000, exactamente. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias por estar. Por favor. A ver, es el momento... Usted está con la idea de, un poco con lo que dice el ministro Goyán, de una vuelta de tuerca dura. No media vuelta de tuerca. Una y dura. ¿Usted cree que es el momento, que hay que esperar un poco en función de lo que evalúa? Estamos hablando del AMBA, ¿no? Básicamente. Sí, claro. Obviamente, primero que no podemos, más allá de que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son 2 jurisdicciones totalmente distintas en materia de salud, funcionan como vasos comunicantes. Por lo tanto, pensar en una sola jurisdicción sin entender las consecuencias directas que genera sobre la otra es un error. Después, lo que tenemos que entender acá es que estamos ante un dilema. ¿Qué es un dilema? Un dilema es la necesidad de encontrar respuestas a múltiples acciones que todos llevan al mismo resultado. Algunos de manera más corta, otros de manera más larga, y eso es un dilema. Un dilema que tiene que ver, mire,
esto se da, le voy a hablar con, seguramente que usted debe tener hijos chicos, ¿no? Sí, una nena de 5 años y medio. Algo que me pasa permanentemente en mi vida de cirujano. Usted sabe que en el cirujano la apendicitis es la operación más frecuente. Con el avance de los antibióticos, ante un paciente, ante un chico fundamentalmente que hay que operar de apendicitis, siempre hay un dilema. Ese dilema es los clínicos que le dicen al padre, podemos esperar, y la mitad de los casos remiten, y lo que le decimos nosotros, es verdad, la mitad de los casos remiten, pero la otra mitad de los casos, si no se operan ahora, seguramente terminan en una perforación intestinal, una peritonitis, esa peritonitis lleva a que la cirugía sea más complicada, el posoperatorio es mucho más complicado porque hay que dejarle 4 tubos de drenaje para que salga el pus, la recuperación es mucho más lenta y además va a quedar con secuelas de por vida. Bueno, y si la Argentina tuviera apendicitis ahora, estamos ante ese dilema, O aplicamos una terapia clínica y rezamos que nos vaya bien, que es posible, el 50% de los pacientes con apendicitis con un tratamiento clínico se cura, o nos arriesgamos a terminar en una peritonitis. Esa es una definición que hay que tomar y ese es el dilema. Yo estoy totalmente convencido, y ya no lo digo desde el punto de vista médico, si quiere se lo digo desde el punto de vista militar. La reserva es el elemento más ponderable a la hora de planificar una acción estratégica. Es el elemento táctico más importante. Nos quedamos sin reservas. Cuando usted se queda sin reserva, está jugando al azar. El azar es el que define. Yo creo que la vida de la gente es demasiado importante como para estar en el azar. Y recién lo escuchaba al doctor Quirós dijo, si esto no baja, tenemos que tomar alguna... restricción más dura. Yo creo que, mire, el doctor Quirós lo ha definido espectacularmente bien sin querer. Primero que... ¿Por qué sin querer? ¿Por qué sin querer? Porque... A bajar lo hizo queriendo. Bueno, yo creo que fue el inconsciente. Bueno. En los médicos el inconsciente figura mucho. Bien. ¿Por qué? Primero dijo, si esto no baja. La conjugación del verbo fue potencial. Usted sabe que la conjugación del verbo potencial significa condicional. ¿Qué es condicional? Que la acción, un verbo es una acción, que la acción puede cumplirse como no. Primer punto. Por lo tanto, ya está diciendo, puede cumplirse, pero también puede no cumplirse. Y segundo, dijo, tenemos que hacer algo. La verdad que la ciencia ya lo determinó allá por el siglo XIII, XIV, cuando en Venecia se empezó a utilizar la cuarentena. Y algo que ha sido la única posibilidad de afrontar una pandemia. Mire, Newton describió la ley de la gravedad en plena pandemia de Londres, estando aislado durante 2 años. Entonces, fíjese si la pandemia ha sido, en la cuarentena, ha sido el método de acción ante una situación como esta. Creo que el doctor Quirós fue extremadamente, en 2 palabras, definió la situación. Ahora, Bernie, perdóneme, siguiendo su lógica del antibiótico, me parece que en este caso ya el antibiótico se aplicó. La pregunta es, ¿hay que volver a fase 1? ¿Usted es partidario de volver a una cosa estricta, que cortar los transportes y que la gente no se pueda mover? Yo creo que tenemos que recuperar reservas. Tenemos que recuperar reservas porque nadie, absolutamente nadie, en la Argentina y en el mundo está en capacidad de decir qué es lo que nos va a pasar de acá a 15 días. Hay una verdad, la curva está bajando, ¿sí? También hay otra verdad. Alta. Está muy alta, pero también hay otra... bajando. Pero está bajando, sí, es una verdad. No escapa esa verdad. También hay otra verdad. Hace 3 meses nadie se esperaba esto. Y hay otra verdad. Cualquier medida que nosotros tomemos ahora, los resultados los vemos de aquí, por lo menos, a 3 semanas. Por lo tanto, el estar esperando posibles resultados nos lleva a un delay de acción de por lo menos 3 semanas. Entonces, una cortita en el medio de eso. Entonces, ¿esto es consecuencia de la Semana Santa? Consecuencia de todo, sí, por supuesto. Consecuencia de todo. Acá no se trata de buscar culpables. Obviamente, hay una relación directamente proporcional, que nadie puede negar, entre la velocidad de infección con la velocidad de circulación social. A mayor circulación social, mayor cantidad de contagio. Esto es lo sabe mi hijo de 6 años. Entonces, obviamente, ¿cuál es la responsabilidad? Esto es todas responsabilidades.
es momento de eso, la responsabilidad es que lo juzgue la historia. Nuestra responsabilidad es planificar hacia adelante. Y para planificar lo primero que tenemos que hacer, si queremos darle tranquilidad a una sociedad que el año pasado estuvo 270 y pico de días encerrada haciendo un esfuerzo, es seguir generando la capacidad de atención para que ningún argentino quede sin tratamiento médico. Bernie, usted antes me preguntaba si yo tenía hijos chiquitos. Yo tengo una nena más o menos de la edad de su hijo. ¿Cómo vive usted que su hijo no tenga colegio hoy? Bueno, primero mal, por supuesto, como cualquier padre, obviamente mal. No solamente el tema de que haya clase o no, no es el tema de que si hay o no hay clase. Me parece que toda esta discusión sin sentido, una discusión que no tiene ninguna finalidad epidemiológica, sino una finalidad política. Me parece que el rol de la política debe ser ordenadora y no desordenarle la vida a la gente. Me parece que esta discusión que planteó la ciudad no le hizo bien a nadie, no le hizo bien no le hizo bien a la sociedad en búsqueda de un resultado contundente y tampoco le hizo políticamente bien a un jefe de gobierno de la ciudad que desafió la autoridad nacional y que ahora se dio cuenta que lo que veníamos diciendo era verdad, que la ciudad está saturada, que el sistema privado prácticamente colapsó porque está contratando clínicas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Hoy usted tiene la mejor obra social y tiene que ir a una clínica de González Catán. Pero no desordena la vida que un chico no esté en el colegio y que esté en la casa de los padres que tienen que ver cómo se arreglan para ese chico. Pero usted tiene la verdad que preguntarme a mí esa pregunta es preguntar lo obvio. ¿Cómo no me va a desordenar la vida? Por supuesto que desordena la vida. Ahora, tenemos una pandemia que nos está desordenando a todos por igual y que no solamente tiene que ver con un desordenamiento familiar, sino que tiene que ver con un desordenamiento económico, porque esta pandemia ha hecho estrago, para que usted tenga idea, el año pasado perdimos casi el 10% del PBI con esta pandemia. Entonces, y además es ese razonamiento que no podemos parar porque la economía no da, bueno, las experiencias son más que elocuentes y además usted sabe muy bien que nadie puede producir en un estado de emergencia sanitaria. Ahora, ¿cómo se hace? Corríjame, porque usted no pensaba así, pero creo que lo dijo cuando habla de cuarentena estricta. Cuarentena, no. Sin transporte. Perdón. Sin transporte no se puede hacer nada. Perdón. La cuarentena es cuarentena. No hay cuarentena más estricta, bueno, menos cuarentena, estricta. Cuarentena. Empecemos, pero con funcionamiento de transporte. Empecemos a hacer las pues cosas si no, por su ¿cómo hacen nombre? los médicos, los Bueno, enfermeros? Bueno, es muy buena pregunta. Por eso no creo tampoco en las medidas que se anticipan en 24 horas. Yo creo que las medidas deben tener un tiempo para que cada uno de aquellos que están afectados por las medidas puedan resolver, entre ellos el transporte de su personal. Habrá que ver si cuando decimos estricta tiene que ver el transporte público totalmente acotado. Bueno, eso hay que estudiarlo, hacerlo bien. No apelo a la improvisación, sino a diferentes modelos que cada uno de todos aquellos estudiosos de esto proponemos. Nadie es dueño de la verdad. Hay cientos de caminos a transitar. Acá hay que tomar una definición, ¿cuál de ellos transitamos? Ahora, Bernie, en este sentido, digo, a la mañana hay muchas notas que se hacen la gente que viene de Constitución, que viene de Retiro, que viene de distintos lugares para moverse, y toda la gente en general dice lo mismo, ¿no? Que bueno, que van parados, que van todos con barbijo, pero dicen, bueno, yo tengo que ir a trabajar porque tengo que dar de comer a mi familia, digamos. Claro. Está muy claro. Por Digo, eso... una cuarentena, como la que se plantea, implicaría volver al IFE, implicaría volver a la atención de la gente que se queda sin trabajo. No tengo ninguna duda que ante una decisión contundente tiene que haber medidas contundentes por parte del Estado. Eso está fuera de total discusión. Ahora, ¿por qué esperaríamos resultados mejores cuando el virus tiene un horario para contagiar? Me parece que hay preguntas que ya son obvias, que no podemos hacernos. Acá el dilema es saber qué camino tomar. Y usted recién hacía referencia al artículo que escribí el domingo. Bueno, ese artículo traspola la experiencia que vivió el equipo de Brasil, sí. Que se tomó un vuelo, tenía que ir a jugar a Medellín. En el medio del viaje los pilotos advirtieron que les quedaba poco combustible. Hicieron todos los cálculos. Podían haber bajado en Bogotá a cargar combustibles, pero les parecía que iban a gastar tiempo y plata. Por lo tanto, decidieron continuar. Todos los cálculos que hicieron fueron correctos, pero tuvieron
un imprevisto en el camino. ¿Cómo terminó? Se cayeron a 13 kilómetros. ¿Sabe cuánto es 13 kilómetros de un aeropuerto? Nada. Es como quedarse sin nafta a medio metro del surtidor. Pero sin embargo ese vuelo nunca llegó, el partido nunca se jugó. Bueno, yo no soy drástico, estas no son decisiones fundamentalistas, pero mi visión, mi experiencia dice que es mucho mejor tener definiciones contundentes que nos permitan recuperar la reserva y darle predecibilidad a la sociedad. Bueno, pues yo le pregunto, perdón, voy a un punto que usted en parte lo mencionó en el artículo de ayer y a un punto que usted desarrollaba recién. A ver, llevamos 1 año y 4 meses de pandemia. Hay países que han establecido una estrategia de cómo reaccionar después de haber pasado todo lo que pasaron, y lo sabemos todo, ¿no? El año pasado. Más o menos cómo funcionar frente a la virulencia de la pandemia. Tienen escalas, tienen valores, la focalizan. Dice, a mí lo que me da la impresión que el gobierno no tiene nada de eso, que va tomando sobre el pucho, sobre la marcha, va viendo cómo hacer. Yo creo que se tomó una definición médica basada en la salud como la ausencia de la enfermedad, que el único parámetro que se vislumbró fue la ausencia de la enfermedad, y nosotros creemos que la salud es un estado de equilibrio físico, pero también psíquico y social. Por lo tanto, debemos avanzar en medidas contundentes, pero que también prevea la psiquis y el funcionamiento social en una sociedad que viene golpeada. En ese sentido, Bernie, una sociedad que viene golpeada, una sociedad que viene más de 1 año con restricciones. ¿Qué pasa si parte de la sociedad no acepta la cuarentena que está por proponer el gobierno o las medidas duras que estaría por proponer el gobierno? La verdad que no sé qué medida va a proponer. No, bueno, yo tampoco, pero... Por eso yo soy sincero. Yo trabajé desde el 2003 resolviendo todos los conflictos sociales de la Argentina hasta el 2015. Recorrí el país, trabajé y trabajo en los barrios más vulnerables, conozco la sociedad y creo que la sociedad va a acompañar perfectamente. El problema es que justamente hoy la sociedad está confundida. ¿Y por qué está confundida? Pero está descreída también, ¿o no? La verdad, yo le digo con absoluta sinceridad. Yo lo que le pregunto, no voy a personalizar ni menos a mencionar episodios. ¿No le parece que a veces desde lo más alto del poder no se dan ejemplos en un momento en que debieran darse, porque la gente está muy atenta al tema de los cuidados, al tema del contagio? No, yo creo que ocurren cosas... yo creo que primero, obviamente que el comportamiento colectivo es la sumatoria de los comportamientos individuales. Segundo, yo creo que hay un fenómeno de interpretación del inconsciente colectivo que a veces se interpreta mal, y estas medidas a medio término que generan confusión, porque él sí y yo no, entonces si él sí, yo también. Además, en esta confusión intentamos generar un estado policial para controlar, y la verdad que no se puede. A ver, ¿se puede? No se puede. Discúlpeme, ¿usted puede creer que alguien puede controlar 20 millones de gente caminando por la calle? Prácticamente es imposible. Entonces, proponer un estado policial, proponer un control con 20 millones de gente caminando es prácticamente imposible. Le quiero preguntar algo del tema del control, que aparece un fenómeno estos días que son las fiestas clandestinas. Y déjeme hacerle la pregunta. Porque fiestas clandestinas vemos en Palermo, también no es un fenómeno de la provincia de Buenos Aires. Pero por lo que uno habla, y usted, si algo no se puede decir es que no tiene calle, el conurbano es un descontrol de fiestas clandestinas. ¿Por qué no se puede parar ese fenómeno que todos los días vemos videos y videos circulando de gente, fundamentalmente joven, que hace fiestas y que los vecinos muchas veces denuncian y nadie acciona? Cuando los vecinos denuncian, la respuesta es inmediata. ¿Sí? La respuesta es inmediata. Hoy cuando venía para acá escuchaba en un programa anterior que habían dicho que en una fiesta clandestina en La Matanza, que llamaron, nadie fue, en 10 minutos estaba el móvil, se pidió refuerzos y se elaboraron 257 actas de violación al artículo 205. Eso es totalmente mentira. Obviamente las fiestas clandestinas son exactamente eso, clandestinos, y suceden en el ámbito privado. Por lo tanto, el poder de fuerza pública queda totalmente restringido de la puerta para afuera, y si la policía no toma
intervención por una denuncia de un vecino porque está pasando por la calle y lo ve, es muy difícil de encontrarlo. Ahora, cuando está hecha la denuncia, la policía actúa inmediatamente y es mentira lo que escuché hace un ratito porque me tomé el tiempo para averiguar qué pasó y hubo 3 llamados, en 14 minutos estaba la gente y 57... Pero ustedes tienen medido, porque evidentemente deben tener un número de acciones de la policía ante fiesta clandestina, si debe ser muy alto ese número. Pero claro, por supuesto, calcule que la provincia son 300.000 kilómetros cuadrados, Claro. mire si hay superficie para controlar. Aparte, Ahora, mire, volviendo a eso, usted calcule que nosotros tenemos un policía cada prácticamente 100 manzanas, así Sí. que fíjese el trabajo que está haciendo la policía, que hoy falleció su policía número 50, la gran mayoría menores de 55 años, muchos de ellos sin ningún tipo de antecedente, pero la policía siempre estuvo. La policía está sufriendo el mismo diezmo que está sufriendo la sociedad. Tiene contagiados, tiene policías... Bueno, y aparte digo, no sé si el concepto es distraer la policía persiguiendo... la bonaerense persiguiendo fiestas clandestinas no es distraerla de la inseguridad que sigue en el conurbano. Una fiesta clandestina es un delito y como tal debe estar la policía atenta y predispuesta a trabajar para la prevención. Vuelvo a repetir, es un delito que justamente se da puertas adentro, es mucho más difícil y por lo general sin el aporte solidario de los vecinos que llaman es muy difícil advertirlo, pero se está trabajando. Y además nosotros cumplimos, a nosotros el Gobierno Nacional nos dio una serie de directivas de lugares donde controlar y lo estamos haciendo a rajatablas, inclusive hasta depende la localidad y la jurisdicción, hay fiscales que mandan a detener, otros no, otros retienen el auto, otros no lo retienen. Bueno, la suerte... ¿Hay estadística de eso o es una cosa laxa? Sí. Hasta la semana pasada llevábamos... casi 200 vehículos secuestrados, más de... ¿En provincia? En provincia, sí. No, sí. Más de, creo que algo así como 150.000 controles. Yo lo que le pregunto, que uno se lo pregunta cuando ve las imágenes. Por ejemplo, una cuarentena, dejemos el transporte. Una cuarentena, ¿cómo se hace para controlar en el conurbano en lugares como La Ferrer, como... la feria de la Matanza, de la Salada, todos esos conglomerados que son casi cotidianos? ¿Cómo se hace para controlar eso? En una cuarentena no deberían funcionar y eso permite una mayor visualización. Bueno, no deberían, pero ¿usted cree que es posible? Sí, claro, por supuesto, en una cuarentena. Sí, de hecho fue. Mire, nadie me puede negar... Le puedo decir igual que dijo usted sobre el tiempo de verbo de Quirós, ¿eh? Fue, hay que ver si lo vuelve a hacer. Sí, por eso. No terminé de decirle el concepto. Mire, durante todo el tiempo trabajé en los conflictos sociales y como médico aprendí a interpretar los síntomas y signos de una sociedad para poder llegar a un diagnóstico y aplicar un tratamiento. Después de haber trabajado tantos años en todos los lugares más vulnerables, en los lugares más carenciados, convertir puestos de piqueteros en trabajo, uno se relaciona con el mundo del trabajo, empresario, pyme, y la verdad que yo veo una voluntad de terminar rápido con esto. ¿Y por qué? Por supervivencia propia. Porque hay una necesidad. La sociedad necesita una predecibilidad. Nadie hoy puede emprender nada porque no sabe si en una semana... No puede contratar gente. Nadie quiere contratar. Yo le hago una pregunta. ¿Usted contrataría gente en un escenario como el de ahora? No se puede, porque ¿qué va a contratar si después... dentro de 3 semanas se complica, se para, no sabemos si vamos a parar 2 meses, 3 meses, 1 semana, 5 días. Entonces la mejor manera de darle predecibilidad a esta sociedad que está totalmente desordenada es la ley rigurosa, la ley pareja. Cuando es pareja nunca es rigurosa. Entonces la rigurosidad tiene que ver con esto, vos sí, vos no, por qué el bar sí, el gimnasio no, por qué no lo mandamos a la escuela pero sí van a la plaza y se contagian. Entonces me parece que tenemos que salir de esas discusiones. La política tiene que estar discutiendo en este momento. La verdad que es una vergüenza que la política discuta esto. La política en este momento tiene que estar discutiendo cómo salimos de la pandemia. Está discutiendo el calendario electoral, debería estar discutiendo cómo salimos de la pandemia. Está discutiendo el calendario electoral. ¿Cómo vamos a generar trabajo? ¿Cómo vamos a convertir los planes sociales en trabajo?
¿cómo vamos a generar condiciones para que las MIPYME... A conseguir vacuna, Bernie, me parece también. Bueno, conseguir vacuna, creo que ningún argentino bien nacido dejaría de conseguir vacunas. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno puede. Yo no soy de aquellos que llora sobre la leche derramada y cree que a mal de muchos consuelo de tontos, pero bueno, la realidad es que hay 3 países que concentraron la producción de vacunas, dijeron hasta que no nos vacunemos nosotros no sale una vacuna de acá, y en ese sentido, gracias a la tenacidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tomó contacto de manera muy temprana con el Instituto Gamaleya, puso a todos sus ministros a trabajar en las diferentes investigaciones que había en el mundo, conseguimos la vacuna rusa. Ahora, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuando ya tenía listo el convenio para que la provincia de Buenos Aires sea abastecida por la Federación Rusa, el gobernador dijo tenemos que ser solidarios con el resto del país y puso esa vacuna a disposición del gobierno. País. ¿Cómo? A disposición del gobierno. Sí, claro, por supuesto. Bueno, o sea que sí, digo, partiendo de la base de lo que usted relata es correcto, si no hubiera sido así, el gobierno tampoco tenía Sputnik. No sé qué hubiera pasado si no hubiera sido así. Yo le digo lo que hizo el gobernador. Que hoy tengamos Sputnik es un trabajo incansable del gobernador, del ministro Goyán, del viceministro Kepler, de la del jefe de gabinete, de la jefa del Ministerio del Interior, del ministro de Seguridad, todos los ministros trabajaron para que la provincia de Buenos Aires no solamente tenga la asistencia médica que hoy vemos que es posible realizar, sino también tenga una salida en la inmunización, que es la vacuna. Bernie, vuelvo al principio de la charla. De acá al jueves se tiene que definir un criterio nuevo, porque a partir del viernes debería regir otro DNU. Si no se va a una cuarentena totalmente cerrada, ¿vamos a ese tsunami que presagió su gobernador Kicillof? Nadie lo puede decir. Lo único predecible es la imprevisibilidad. Por eso digo, no nos aferremos a conclusiones fundamentalistas. No es esto o la catástrofe. No es lo otro o... No. Cada uno tiene una visión, cada uno elige cómo quiere transitar, cada uno elige arriesgarse. Bueno, nos arriesgamos a que no pase nada y por ahí llegamos a destino como el avión de Chapecoense o capaz no caemos antes. Bueno, yo soy de aquellos que con una visión estratégica entendí en la historia de la humanidad que las reservas, como dije hoy, es el elemento táctico más importante. Necesitamos recuperar tácticamente reservas para poder afrontar estratégicamente una secuencia de tiempo transcurrido hasta que nos vacunemos todos. Para lograr una recuperación contundente de esas camas que necesitamos tener en reserva, porque nadie, absolutamente nadie, sabe qué es lo que va a pasar y por eso muy bien el doctor Quirós utilizó el verbo en tiempo potencial, porque no está seguro que la cosa baje. Todo indica que va a bajar. Nosotros somos optimistas hasta optimistas patológicos. Todos leemos la curva, todos vemos cómo viene, analizamos diferentes parámetros, estamos en constante, pero nadie puede negar que el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires está colapsado, que no hay camas. Aparte no es solamente un problema de que, bueno, yo ya tuve COVID y estoy mire, yo este fin de semana le puedo dar experiencias, además de mi hermana, que tiene una de las obras sociales más caras de la Argentina, con uno de los planes más completos, está internada en un hospital público. Y además quiero agradecerle a ese hospital público por la atención maravillosa que le dan, por el empeño que le ponen, porque un hospital que hasta hace 1 año y medio atrás no podía atender una gripe, hoy tiene camas, respiradores, tiene todo lo que se necesita para atender. Eso es producto no solamente del esfuerzo de una provincia que puso todo lo que había que poner, sino de un sistema de salud que está trabajando, que está comprometido y que también es una variable que hay que considerar a la hora de tomar una decisión, porque ese mismo equipo de salud no es el mismo equipo de salud de hace 1 año atrás. Mire, usted cuando juega un partido de fútbol y el equipo va al alargue, no es el mismo equipo en el alargue que jugó en el primer tiempo. Obviamente. Bueno, ahí empiezan a jugar otras variables. Bueno, el equipo de salud está motivado, es inquebrantable en su ánimo, en su hacer las cosas, pero bueno, hay un imponderable que es el cansancio que lleva también a generar a veces una congestión de camas que es impredecible. Ministro, mil gracias por estar esta noche. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Nosotros vamos a... Teníamos
otros gráficos, otras placas para ver. A ver. A propósito de lo que decía el ministro sobre el tema de las vacunas, acá tenemos una actualización de cómo están más o menos tomando un grupo de países la situación de vacunación. Israel, 120 dosis por cada 100.000 habitantes. Emiratos Árabes, 103. Bueno, y después viene bajando. Claramente la Argentina está en 15.5. Brasil en 17.1. Hace una semana o dos, por ahí estoy confundido, Argentina estaba encima de Brasil. Sí. Brasil en su descontrol, que ha sido, viene vacunando a un ritmo altísimo en la última semana. Bueno, acá el elemento que pasa esta semana es que están viniendo y se están completando 1 millón de vacunas. Nos quieren mostrar las camas. Seguí hablando. 1 millón de vacunas de Sinopharm, no te digo porque esto tiene que ver con las vacunas. Después va a venir otro millón, pero ahora vamos con las vacunas. No, seguí hablando. Ahora el tema es que después de eso, más un vuelo que va a venir el fin de semana, supuestamente de Rusia, luego viene un trecho en que no sabemos cuándo vienen más vacunas. Probablemente de China. No, China no van a venir. De Rusia se esperan. Se esperan este fin de semana y no sabemos cuándo. Bueno, de China porque hay una decisión del gobierno chino a partir de la celebración de un aniversario. Yo no me acuerdo el número, pero es muy importante del PC, del Partido Comunista Chino. Exactamente. 100 años, muy bien la producción, están atentos. 100 años del Partido Comunista Chino, van a hacer una vacunación masiva, por lo tanto van a hacer una acaparación de lo que han producido. Exactamente, después vienen un me remanente sacaron de la placa de las camas de nuevo, por favor. No, bueno, ahí está. La ocupación de unidades de terapia intensiva en el país está casi en 68%, en el AMBA está en 76 y pico. Alto, teniendo en cuenta, si es verdad lo que dijo Bernie y lo que dice Quirós, que hay como un amesetamiento, bueno, por ahí se puede surfear, pero está alto. Y vamos ahora tenemos la curva de contagios. Vamos a ver cómo anda. Bueno, a ver, lo que dijo Quirós, que pasamos nosotros, lo que dijo Bernie recién, cuando uno observa el trayecto de la línea, hay muy arriba, casos, ¿no? Muy arriba. Sí, se está muy arriba. Y aparte los nuevos casos tiran un poco para abajo. Bueno. Pero en niveles muy altos, sin duda. Así es. Yo no me quedo por preguntarle, por mencionarle. La nota del ministro era interesante ayer. Sí, veo que te gustó. Era interesante porque decía algunas cosas que no se cumplen, pero decía, por ejemplo, un dirigente político sintetiza y no divide, armoniza y no desordena. Es una buena definición. No pasa en la Argentina. Claro. Este es el ¿Dónde problema. está el ejemplo? No estaría pasando en la Argentina y tampoco, más allá obviamente del lugar que cada uno lo dice, tampoco los problemas que tiene la Argentina de desencuentro político tienen que ver con la decisión de Rodríguez Larreta de que haya clase o no haya clase, ¿no? Este es un problema que viene mucho antes, que tuvo un veranito el año pasado con la primera etapa de la pandemia, que después se rompió y sigue roto. Y lo que uno nota, y yo se lo comentaba, no sé qué les parece a ustedes, pero la verdad que los ejemplos desde el poder sobre los cuidados son muy pobres, muy pobres. Y lo vimos en la tragedia que tuvo el ministro de Transporte, Mario Meoni, en el entierro en Junín, un desorden, una falta de cuidado yo te diría, el presidente de la Cámara de Diputados, podrían ser referencias de buena conducta o buen ejemplo hacia buen distanciamiento, por lo menos. No ocurrió. La verdad que no ocurrió. Porque no le ocurre a ninguna persona que en estos tiempos se está perdiendo un ser querido y no puede hacer un velorio de esa manera. Lamentablemente es así. Efectivamente. Es así, más allá de que fuera Mario Meoni una persona pública que había tenido una destacadísima trayectoria, 3 mandatos en Junín. Todo bien, pero bueno, estamos donde estamos, ¿no? Sí. Pero, como dice Bernie, en un momento nos quedamos sin reservas. Exactamente. Bueno, vamos a ver si esta falta de reservas que decía Bernie obliga a que de acá al jueves volvamos a ver la foto histórica de
Alberto con Axel, Está con laburando, Horacio. se está trabajando para esa Sí, foto. se está trabajando para esa foto. Mañana va a ser un día intenso de reuniones. Vos decías, hoy fue un día intenso de Sí. reuniones, mañana lo va a hacer. Yo creo que se va camino a eso porque hay comunicaciones. Por ejemplo, Kicillof chatea con Quirós. Sí. Es un elemento que te da Bueno, que Quirós, pasan cosas por abajo. a quien mencionó varias veces Bernie, Quirós es un elemento de como un imán de los dos lados, ¿no? Como Claro. que, digo, de hecho es funcionario del gobierno de la ciudad, pero es una figura no irritante para el gobierno. Exactamente. Porque ha tenido la precaución, desde su lugar de médico, en general, yo no lo he escuchado nunca responder ninguna cuestión vinculada a la política. No. ¿no? Incluso Cuando- le pasó con la disputa Sí. con el PAMI, ¿no? Bueno, sí, también lo que pasa es que el gobierno se encargó de cristalizar y de enfocar a Horacio Rodríguez Larreta como el demonio Absolutamente y el cierto. culpable de todos los contagios y el culpable de todo a partir de las clases. Y entonces Quirós se quedó al costado, una respuesta profesional y aparte me parece tan sólido, ¿no? Cuando Sí, de habla los del que tema de cómo explican, enfrentar la pandemia, de los que explican muy bien. públicamente, Muy bien. es el más, el Sí. más, por lo menos el que mejor lo hace y el que más se le entiende. Donde sí hubo un poquito de chispa fue en la discusión que plantea Luana Volnovich desde el PAMI, tuiteando fotos de que había vacunas de más Sí, y todo pero eso después- que no se daban. Después tuvo Y que Quirós tuvo recoger que el barrilete. por supuesto, y hoy tuvo que declarar ni más ni menos que en la justicia. Sí, sí. Y se terminó resolviendo afortunadamente bien porque en los vacunatorios la gente se está yendo a vacunar. Repito, cuando dice un dirigente sintetiza y no divide, digo, no es solo eso, no es solo un problema de las clases, es un problema de que hay una constante provocación hacia el gobierno de la ciudad. Es así, fue lo de Luana Volnovich, la semana pasada fue una guarangada, los cooperativistas que atacaron el Ministerio de Desarrollo Humano de la ciudad. Son declaraciones públicas que vos decís, ¿para qué necesidad hay en este momento? Las hizo el presidente también. Hoy el presidente tuvo una frase componedora. Sí. Sí. Pero ¿qué necesidad tenés de decir no? Porque la pandemia empezó en la ciudad. Bueno, empezó en Ezeiza, si yo me pongo... Claro, obviamente. Entonces, digo, claramente lo que hay es una actitud muy poco contemplativa de parte del gobierno nacional para armar un clima. Bueno, así como se llegó a un acuerdo, se supone, vamos a ver cómo se vaya al Parlamento, ahí seguramente Jazmín algo nos va a decir. Ella sabe. Así como llegó, bueno, retrasemos las elecciones, que a mí me parece una soberana estupidez, pero bueno, no importa. Se llega a un acuerdo para eso, bueno, se podrían poner de acuerdo en cosas más importantes, ¿no? Sí. Absolutamente. Sí, mientras Como para resolver la inflación, ¿no? Por ejemplo. Bueno, mientras tanto me parece que el tema es la economía y en el medio de la Un discusión... cascotazo le tiraron a Marco Lavagna. Ah, no, eso fue espectacular. Eso es espectacular porque uno creería que hay algunas cosas que ya pasaron y que es como grotesco pensar que pueda volverse a truchar la estadística en la Argentina. Sin embargo, apareció un operador kirchnerista diciendo que el gobierno estaba mirando a Con Marco desconfianza. Lavagna y al INDEC con desconfianza. Algo que parecía impensable que pudiese responsabilizarse de la inflación al INDEC, después de todo el trabajo que había hecho Todesca padre, Sí, sí. de recomposición de la credibilidad sobre las estadísticas públicas. Bueno, ahora sí, parece que sí, que vuelve, que vuelven a apuntar a Marco Lavagna y vuelven a apuntar Igual al INDEC. Ahí tenemos La inflación del mes que viene es un poquito más baja. Siempre, históricamente, la inflación de abril es más baja que la de marzo. Porque el marzo comienza la clase, porque en marzo empieza como es el arranque del año fuerte. Y siempre, pero en este caso, bueno, apuntan a Marco Lavagna. Esperemos que no se vuelva a truchar y no se vuelva a desconfiar sobre las estadísticas públicas. En lo que hace al salto de la inflación... La Argentina es la calecita, vos sabés. No, bueno, hay un tema también que se pone sobre la mesa y es la estrategia en términos de que este año el gobierno dijo que la recuperación iba a venir por el lado de la recomposición de los salarios. O sea, que los salarios le iban a crecer, le iban a ir por arriba de la inflación y que también le iban a ganar al dólar, ¿no? O sea, en esto lo que hay es hay como parámetro, ¿no? Hay un indicador que es la masa salarial, que es la cantidad, ¿no? Ahí vamos a ver un cuadro más o menos de cómo es el ingreso de lo que explica el consumo en la Argentina, ¿no? Hay una masa salarial de 20 millones de personas
que está explicado, ¿no? En parte por los 19 millones de trabajadores, 30 millones, y por 11 millones de las personas que reciben asistencia social. Sí. Eso es la masa, ¿no? 30 millones. Lo que pasa es que si vos mirás, si los salarios, hoy cerró comercio, 35%, la inflación se calcula en más del... El sector privado le dice, mira, más de 40%. O sea, ya el salario queda por debajo. Y aparte la gente que recibe un ingreso, ¿no? Un cheque social, también crece por debajo. Las jubilaciones están creciendo por debajo de la inflación. Con el cual esta estrategia de que el salario va a ir arriba para recuperar el consumo, que el consumo es el fuerte de la economía, más del 70% de la economía, está muy en duda este año por el salto de la inflación, y aparte más está en duda porque, claro, el año pasado, cuando empezó la cuarentena, la economía tuvo en ese trimestre la caída más profunda en muchísimos años. Sí, claro. En abril la economía había caído 26%. El año pasado se recuperó, la pérdida fue del 10% y ahora se pensaba que iba a recuperar 7%. Bueno, ahora se pone en duda esto, ¿no? Porque aparte todo indica que lo que está relacionado con el consumo y la actividad económica, si bien en medida de restricción, van a volver a sufrir. Lógicamente. Un datito, ¿vos? No, yo estoy ansioso por escuchar a Jazmín Bullogi. Yo también, pero antes de ir a Jazmín, hasta hoy a la tarde, tardecita, noche, Carlos Zanini no había entregado todavía a la Corte Suprema el descargo, el alegato, el descargo del Gobierno Nacional respecto al conflicto con la ciudad por el dictado de clases presenciales. Tiene tiempo hasta el martes a las 9:30. ¿Sabes cuándo creo que lo va a presentar? 9:23. Yo voy a decir 25. Bueno, vos sos más optimista que yo. Sí, lo que me hace pensar que mañana no hay novedades. No. Yo digo, pienso en la Corte, ¿eh? Sí, como un cortesano. En las 5 personas de esas. Sí. Digo, si esto se prolonga un poco más y se llega a la toma de decisiones conjuntas para un nuevo decreto el viernes... Venerdì, diría un italiano. Buenas noches. Jazmín, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Siento que vengo con una realidad paralela hoy para ustedes. Porque yo vengo a hablarles de justicia, que es lo que se está hablando en el Congreso. No, bueno, estuvo... El ministro Martín. Decime, antes te saco un segundito. Del tema electoral, ¿se avanzó algo? Bueno, el viernes aparentemente. El viernes estiman en el oficialismo que se va a reunir las comisiones que tienen que tratar el proyecto, que va a estar Guado de Pedro, que van a ir los gobernadores también a apoyar esto. Virtual, claro. Sí, claro. Y igual Guado generalmente va y sale virtual junto con Máximo en algún despacho, pero la idea es que el viernes sea el momento. Sin embargo, el jueves, me parece que por eso están esperando, se va a juntar Guado con la Cámara Electoral para empezar a definir ahí un poquito cómo sería, qué podría ser, y algunas recomendaciones sanitarias. No va a ser una elección común, por más que se corra la fecha, no va a ser una elección está bien, común. Digo, eso está bien. Claro, así que eso es el jueves, van a empezar a ver Guado y la Cámara Electoral. El viernes, aparentemente, en Congreso. En Juntos por el Cambio dicen que todavía no les contestaron, porque ellos dijeron sí, pero con algunas condiciones, ¿se acuerdan? Sí. Ellos dicen que todavía no les respondieron y no les aseguraron, entonces todavía están en una postura de un pie adentro y un pie afuera, pero todo indica que ya está, habemos corrimiento. Hay un ministro de Economía que tiene una palabra para definir eso. A verlo. Sarasa. Sarasa, sí. Claramente. Bueno, y está tensa la relación con Juntos por el Cambio, ya habrán visto, venimos de Nación Ciudad la semana pasada. La semana pasada yo les había dicho que se esperaba la llegada del ministro Martín Soria a el Congreso. Bueno, llegada virtual también, ¿no? Llegada virtual. Decime una cosa, ¿no cambió un poquito los modales? Digo, sí, Martín Soria, antes de asumir y cuando asumió, era una suerte de... Barra brava. No, se comía todo, se llevaba todo puesto. Sí. A los 5 miembros de la Corte los mandaba Ezeiza, digo... No, hoy da la impresión que tiene otros modales, sí. Y el ministerio te cambia, ¿viste? Es otra cosa. La teoría de Baglini. No, pero además una cosa es ser uno más en 257 diputados, que ahí tenés que sobresalir de alguna forma, si no pasás muy desapercibido. Diciendo barbaridades, pero no bueno, importa. cada uno elige su técnica. Muy bien. Pero él hoy estuvo presente. Eso no le quitó que haya arremetido contra Juntos por el Cambio, contra el principal bloque opositor. Pero primero vamos a ver por qué fue a hablar. Hoy fue a hablar del
proyecto, ¿se acuerdan de la procuración? Procuración, claro. Bueno, ese proyecto había sido aprobado en el Senado en noviembre, Sí. en diputados quedó durmiendo el sueño de los justos, Sí. como nos gusta decir, y a raíz de eso lo quieren reflotar. ¿Es momento para reflotarlo? No. Bueno, esa es la incógnita, ¿no? Porque no están los votos, pero también es lo que decíamos, digo, él venía a comerse un poco la cancha con el tema de todo lo que iba a hacer y era la diferencia con Marcela Lozardo, que Marcela Lozardo no había hablado con nadie para tratar de impulsar este proyecto. Él tiene que mostrar que es distinto. Hay que ver si los votos están hoy, no están y parecen que no van a estar, pero él hoy fue, puso la cara, el pecho. Yo creo que, decime, una de las preocupaciones dentro de la ley del Ministerio Público, de procuración, es cómo se hace para reemplazar a Casal. Es que ese es el tema de la procuración. Porque hay que recordar, todos cuando hablamos del proyecto de procuración hablamos que baja las mayorías necesarias para elegir a un nuevo procurador. Hoy está el procurador interino Eduardo Casal desde que se fue Gil Carbó en 2017. Sí, claro. Bueno, hoy también hace un año el candidato del presidente de Rafecas que no ¿Dónde arrancó. está Rafecas? Hay dos en su personas que juzgado. me preguntan, hay muchas. En su Ay, juzgado. ¿dónde están? Dos personas que Rafecas es una y Felipe Solá es el otro. ¿Cómo? No, Felipe y estuvo. Solá. Está Felipe Solá. Pero no está en plena negociación con los Estados Unidos para que nos den vacunas. Hoy, tenés razón, tenés razón. Hoy hubo una importante discusión en el Mercosur. Sí, y estaba Felipe. Donde se cruzaron el ministro de Economía argentina Ah, con el ministro de Economía ministro de brasileño. Economía. Guedes. Y estaba Felipe ahí. No, pero te voy a contar, porque hubo como una discusión La mano entre invisible. Colombia, el ministro Martín Guzmán, Sarasa, y Guedes, el ministro de Economía brasileño, que es de Chicago. Entonces una discusión en torno del liberalismo, la mano invisible, eso. Felipe Solá estaba al lado de Martín Guzmán. Ah, bueno, Al lado callado. del ministro. Bueno, no. No, el que habló fue Habló en Guzmán. otro momento. Ah, En ese momento yo te estoy contando bien. el enfrentamiento Pero no que se hubo lo ve mucho. entre lo que es la libertad y la mano del Estado. No lo vemos mucho. Rafecas Camila. tampoco, pero Rafecas tiene que resolver un tema. Él se acuerdan que había dicho, si bajan la Sí. mayoría, yo no acepto el cargo. Vos no le crees mucho, me parece. Yo creo me que parece. hay que ver qué pasa, porque la mayoría, hoy estuvo, decíamos, el ministro Martín Soria, y para tratar de conseguir votos planteó varias modificaciones al proyecto. Incluso sacarle peso a la bicameral, que había tenido mucho peso en el Sí. Senado, le dieron casi que cogobierne la procuración. Él dijo que no, que tiene que ser independiente, que eso le van a sacar peso, pero las mayorías no la tocan. El candidato del presidente había dicho que si bajaban la mayoría, él no iba a ser. Bueno, el presidente tiene noción de que puede por ahí tocarlo un poquito. Poquito, ¿no? Total. Pero lo que sí dijo hoy, con esto Sí. me despido, dijo, más tarde o más temprano, el procurador Casal, digamos, está terminado, se tiene que ir. Así que la discusión no es Rafecas sí, Rafecas no, la discusión es Casal sí, Casal afuera. no. Claro. Sí. Gracias, Jamín. No, ustedes. Nosotros, Daniel, hacemos un corte a la vuelta. Ya estamos. Tiramos los naipes. Ya venimos. Y estamos, Daniel. Estamos aquí. Estamos para empezar Jugar a las cartas. empezar a orejear, ¿eh? Vamos con un ancho de espada hoy, Muy lindo. Hoy La situación yo es te- difícil, pero un ancho de Yo te espada voy a anticipar. estaría bien. Hoy es tu día. Vamos con la primera, director. Vamos todavía. Ancho de oro. Mirá, empezamos. Espectacular. Empezamos. Y Arrancamos. A ver, Juan Grabois. titular de la CT. ¿Por qué? Bueno, porque su santidad. Consiguió otro trabajo. Bueno, no Eso. seas tan así. Era un cargo. Su santidad, el Papa Sí. Francisco, le concedió la función en la Secretaría de Desarrollo Humano del Vaticano. No, yo tengo entendido que no es un trabajo full time, que no es estar en el Vaticano siempre. No, Pero no, claro que que no. te distinga. El Realmente Papa, es una distinción. Exacto. Sin duda es una Está muy bien, nosotros le mandamos a Grabois Vaya por don Juan. este módico premio. Este ¿eh? modo. No, bueno, frente a un cargo tan importante. No, está muy como bien, iba, está muy pero un ancho de oro está muy bien. ¿Mm? Bárbaro. Vaya nomás. Vamos con la con siguiente. todo respeto, Ahora sí. Otro ancho de Mirá, oro. Mirá. Ah, no, este es insólito. Y bueno. Absolutamente insólito.
Don Aníbal Fernández. Don Aníbal, que es titular de yacimientos carboníferos. Para, pero un histórico, es cierto que es un histórico del hockey femenino. Pero no voy a... Yo lo que voy a decir es, estuvo de onda. Estuvo olfateando si se caía algún ministro hace mucho. Que viene olfateando. Eso sí, vos tenés información de eso. Alguno se cayó y no le tocó. Y finalmente vuelve al lugar donde ya estuvo, porque es el segundo mandato de Aníbal Fernández, asociación de hockey. Hombre querido, dicen. Aunque tuvo algunos conflictos. Sí, pero con las Leonas tuvo conflictos. Sí, tuvo. Pero lo reeligieron. Vaya, un cargo, otro cargo más. Vaya gente que al yacimiento. Se lo mandamos al yacimiento. Va para allá. Vaya por Don Aníbal, Vamos con la última. Chame, una chupada. No, alguien hay que castigar. Alguien hay que castigar. 4 de copa, no. Sí. No, hasta el jefe de gabinete. Sí, el jefe de gabinete. Sí, pará. Es una bellísima persona, debería hablar menos. Sí. No, por lo menos decir, menos, no sé si debería hablar menos. Hay algunas cosas que no debería decir. Bueno, entonces para no hablar de más, que hable de menos. Claro. Porque primero dijo que la oposición y algunos sectores radicalizados, no sé si eran radicalizados o de radicales, hacen política con la vacuna, la pandemia y las muertes. Dice, parece que hay dirigentes que se sonríen cuantos más muertos hay. Es una cosa. La verdad merece 4 copas. Mínimo. Menos que eso. Me parece que Decir que no hay. Si no le damos menos. Para usted, don Santiago, y nada, hable menos o diga alguna cosa que valga la pena. Un poco más de respeto para parte de la política. Nosotros nos estamos yendo. Nos vamos. Volvemos el lunes. Sí, señor. En la Buenas noches. Gracias. Chau, buenas noches. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Fiat Cronos, tenelo con descuento especial de 120.000 pesos y financiación de hasta 1 millón de pesos. Fiat Cronos, el auto argentino. Conoce más en fiat.com.ar. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. OSPE, Obra Social de Petroleros. Operá online en ospesalud.com.ar. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Tienen adelanto de sueldo a tasa cero por 1 año. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Somos parte de la comunidad con la que trabajamos. Somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Insud. Alentamos la vida.
www.grupoinsud.com. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.